Muchas gracias. Muchas gracias, doctora López, presidente de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales, por darme la oportunidad de presentar a nuestro conferencista de hoy. Y es un gran placer para mí hacerlo porque José Rafael León ha sido por muchos años buen amigo y colega con el que he compartido una cantidad de experiencias y actividades. Muy bien, José Rafael León, Chichi, como lo conocemos, los más cercanos, hizo estudios de matemáticas en la Universidad Central de Venezuela y en la Universidad de los Andes, en Mérida, donde obtuvo su título universitario. Posteriormente hizo estudios de maestría en el IBI con el profesor Alejandro de Acosta, y trabajó allí por varios años, y su doctorado lo obtuvo en la Universidad Central de Venezuela. Si no recuerdo mal, su tutor oficialmente fue Mario Chevo. A partir de entonces, Sichi ha llevado a cabo una carrera universitaria extraordinaria, con, combinando responsabilidades administrativas con una carrera docente y de investigación realmente impresionante. Ha trabajado sobre todo en el área de las probabilidades, quizás los trabajos más eh, significativos han sido sus trabajos que tienen que ver con procesos estocásticos, pero también ha contribuido en el área de la estadística y en teoría de operadores. Actualmente, eh, Chichi es miembro correspondiente de esta academia y forma parte de la comisión permanente de matemáticas de esta misma corporación. Hoy nos va a hablar sobre un tema eh, de estadística, diría yo, que es el modelo de regresión, haciendo un recuento histórico de este concepto desde Galton y Pearson hasta nuestros días. Me queda con ustedes el profesor José Rafael León. Perdón, Mu- olvidé decir algo que quería decir en este momento. ¿Qué quiere decir? En este momento, José Rafael León nos habla desde Montevideo, es profesor en la Universidad de la República, Facultad de Ingeniería, y ahí ha llevado a cabo, ha continuado su carrera con una actividad docente impresionante, como estuvo comentando hace unos minutos, y ha mantenido su actividad de investigación con una gran productividad. Ahora sí termino. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Una sola corrección que de rigor es que mi tutor de maestría fue el gran y querido catalán Évarist Gili. Evaristo, ajá, bueno, es un error Sí, de mi parte. sí, porque en realidad Évarist fue, cuando fue mi tutor, ya se vislumbraba el gran matemático que fue y que murió en 2015. Bueno, eso es menor. Bueno, yo me planteé cuando Liliana me pidió cuando Liliana me pidió que diera una conferencia que sería interesante, entonces yo me planteé de qué hablar. Y quise plantear esto porque la academia hay bastantes de sus miembros son practicantes de la estadística como aplicación a sus diversas disciplinas, en particular algunos de sus integrantes aplican con mucho más criterio que yo la estadística a las disciplinas y a la química, etcétera. Así que no voy a mencionarlos porque no quiero que quede alguien afuera.
Entonces escogí el modelo de regresión, porque el modelo de regresión para mí es realmente una caja de Pandora que en realidad cada día se ven sus contribuciones. Y voy a empezar con dos investigadores mm, ingleses, Galton y Pearson, y entonces, mi charla va a tener una introducción, luego voy a hablar de los modelos vectoriales de la regresión, que son las regresiones múltiples. Después me voy a detener poco en la regresión no lineal para darle la muestra de lo interesante de este modelo, caer en los modelos de redes neuronales como un tipo de regresión no lineal. Bueno, a manera de introducción, comenzaré mi exposición comentando qué fueron los trabajos de Galton y Pearson, que fueron los trabajos de Galton y Pearson los que dieron origen a los fobia. El trabajo de Galton sobre las características hereditarias de las arvejas se puede considerar el precursor de lo que se conoce como el modelo de regresión lineal. Luego, siguió un trabajo de grandes dimensiones. Cuando digo grandes dimensiones, que fue llevado en todo el Reino Unido, llevado a cabo por Pearson para establecer relaciones entre la estatura de los padres y su descendencia. Una observación de rigor. Fue tan bien estructurado, estamos hablando de finales de la época victoriana, fue tan bien estructurado ese censo que a cada persona, a cada hogar en el Reino Unido se le enviaba una carta. Con esa carta se le daba un protocolo de mediciones que iba desde la altura del integrante del hogar, el diámetro del cráneo, la longitud del brazo derecho y del brazo izquierdo. Pero además venían las instrucciones precisas de cómo se debía hacer la medición y además con aparatos de construcción casera, porque tampoco era que se les enviaba. Luego, cuando se reunía toda aquella masa de datos, se enviaba por correo de nuevo al laboratorio de Pearson. Eso fue uno de los primeros ensayos de estadística para el área digamos, del estudio del crecimiento humano que se hizo en el mundo. Es una foto, estas fotos están públicas en internet, aunque deberían tener el agradecimiento de quien la hizo. Esto es una foto de Francis Galton, Sir Francis Galton, y esta es una de Carl Pearson. Quizás una nota anecdótica. Carl Pearson fue estudiante de Galton y un gran admirador de Galton, tanto que el primer ensayo biográfico de Galton lo hace Pearson. Pero además, Pearson fue un hombre muy polémico con sus contemporáneos y hubo pero famosas peleas con gente tan buena como él en la estadística, que dio origen a que, por ejemplo, en algunos momentos no se podían publicar cosas en Biometrics por pleitos internos en la comunidad de estadística en las cuales no estaba ausente. Bueno, eh, entonces, no comentaré el trabajo de Galton, que también sería muy interesante, pero me detendré en el detalle. El gran estadístico postuló que había una relación entre la estatura de los progenitores y sus descendientes. Para mostrar esta relación, por 1900, propuso un estudio de los hogares en el Reino Unido, para medir la estatura de los padres y de los hijos. Estableció un protocolo universal por medio del cual en cada hogar se podían hacer las medidas, se registraban luego y se enviaban por correo a la dirección del investigador. Como resultado, se obtuvieron gráficos como los que se muestran a continuación. Aquí esta es una nube de puntos que sale del trabajo
de las tablas que Pearson luego elaboró, en donde se muestra esa nube de puntos con la estatura del padre que está en pulgadas, ¿no? Todo está en pulgadas, la estatura del padre en la parte, en el eje de las X, y la estatura de los hijos en el eje de las Y. Las preguntas a responder eran: ¿cómo se puede establecer una relación entre la estatura del padre y del hijo, y la del hijo? Y dada la estatura de un padre, ¿cómo podemos predecir la estatura que tendrá un hijo? Como ha corrido mucho tiempo, mucha agua, ha habido mucha agua de historia, estas preguntas son prácticamente obvias, pero en el momento en que se planteaba, así como se planteaba, eran realmente revolucionarias, porque estamos hablando de 1900. Si damos una mirada más cercana al gráfico anterior, podemos restringirnos a la muestra de hijos dado un número preciso de la estatura del padre. Es decir, si restringimos la muestra de las estaturas de los hijos cuando el padre tiene una estatura de 72 pulgadas más o menos. Entonces la muestra se restringe, y esta es la primera vez, de manera muy clara, que se establece este concepto de probabilidad condicional. Dado que yo tengo que un padre mide 72 pulgadas, no veo sino la muestra de hijos cuyos padres tienen 72 pulgadas. Eso primero restringe la muestra, y entonces puedo calcular el promedio de esa submuestra, dado que el padre, insisto en ese dado que, porque voy a volver allí. Entonces, la media de esa submuestra que el padre mide alrededor de 72, se crea esta submuestra, y yo puedo calcular el promedio, que es esa crucecita que está allí indicada. Ahora bien, ¿qué modelo matemático conviene para explicar estos datos? Pearson lo llamó regresión, por aquello de regresión a la media. Y voy a tratar de introducirlo muy rápidamente. Supondremos que la altura del padre es una gaussiana. Todos hemos tenido que estudiar la campana de Gauss, y todos hemos visto que la campana de Gauss está caracterizada por una media y por una desviación estándar, o por una varianza, que sería el cuadrado de la desviación estándar. Y que la altura, y supongamos también, todas estas son suposiciones de Pearson, que la altura del hijo también es una gaussiana con media y desviación estándar mu2 y sigma 2 respectivamente. Otra cosa que es muy importante desde el punto de vista teórico es que el par, altura del padre, altura del hijo, también es una gaussiana. Y entonces, además de estos parámetros que he introducido, que son la media de la estatura de los padres, la desviación estándar de la estatura de los padres, y las consecuentes valores para el hijo, necesito establecer un parámetro que me mide cuál es la correlación, cuál es la relación lineal entre las dos variables que llamo yo. Es un número que está comprendido entre -1 y 1. Rho negativo, es decir, una correlación negativa, dice que cuando una variable crece, la otra decrece, y viceversa. Eso lo conocen todos, no voy a detenerme en eso. Una manera más compacta de decirlo, es todo esto que dije ayer, es que el vector alturas es un vector gaussiano con medias mu1, mu2, mu1 la de la altura de los padres, mu2 la altura de los hijos, y matriz de covarianza sigma 1 al cuadrado, la varianza de la altura de los padres, sigma 2 al cuadrado, la varianza de la altura de los hijos, y la covarianza que la he escrito Rho, que es la correlación, por las desviaciones estándar. Para conseguir nuestra relación, diremos que I menos su media, es decir, centré, es lo que decimos los estadísticos, centré la estatura del padre, le resté su media, la quiero descomponer como dos términos, como una combinación lineal, en la cual el primer término es la contribución a la variable I menos U2, la contribución determinística de la altura del padre. Es decir,
si yo considero la variable centrada, quiero ver, quiero descomponer esa variable altura del padre menos su media en una parte proporcional a la altura del padre menos su, esta es la altura del hijo menos su media, y esta es una parte proporcional a la altura del padre menos su media, más un término que aquí lleva, lo noté por beta z, de tal manera que es la parte de, así lo entendíamos, la parte de la estatura del hijo que es independiente de la estatura del padre. Podríamos considerar como una especie de error intrínseco, donde z será una gaussiana media cero y la independencia de x, esta variable, este aditamento, lo considero independiente de la variable x, y en estadística, como tenemos gaussianas, se dice que son independientes, los gaussianas son independientes si su esperanza vale cero. Si multiplicamos ambos miembros de la desigualdad por x menos mu1, entonces, y usamos que conocemos cuál es la covarianza entre y x, y conocemos cuál es la varianza de x, y sabemos que esta última variable es independiente, obtenemos esta ecuación. Sigma 1 por sigma 2 rho es igual a alfa, que es la constante de proporcionalidad que yo estoy buscando, por sigma 1 al cuadrado, que me indica que la constante de proporcionalidad no es sino sigma 2 sobre sigma 1 por rho. Por otra parte, si yo ahora calculo la varianza del lado derecho como la suma de las varianzas del lado izquierdo, me queda que sigma 1 al cuadrado es igual a alfa cuadrado, que ya sé cuál es su valor, por sigma 1 al cuadrado, beta al cuadrado, quedando beta, el parámetro que multiplica el parámetro aleatorio que es independiente de la estatura del padre, igual a sigma 2 raíz de 1 menos 2 cuadrado. Finalmente, obtenemos que I, vuelvo atrás, y era esta ecuación que está aquí, ya determiné cuánto vale alfa y cuánto vale beta, entonces me queda que I es igual a esta primera expresión, ¿verdad? Que es la media de la variable I más rho sigma 2 sigma 1 por x menos mu1, más una parte que tiene una varianza clara que es independiente de. Pero aquí está todo. Aquí está todo porque tenemos que la ecuación puede ser escrita separando la parte exclusiva de x y la parte que tiene que ver con las medias. Entonces, supóngase que ahora yo sé que el padre que yo conozco, mu2, rho, sigma 2, sigma 1, ahora voy a explicar cómo se conoce eso, conozco rho, mu2 y sigma 1, y supongo que yo tengo la estatura del padre, que es x minúscula. Entonces, la distribución que va a tener la estatura del padre, de la estatura del hijo, sabiendo que proviene de un padre que tiene estatura X, es simplemente sustituir en esta ecuación, por eso le pongo IX, para decir que es la distribución de la variable Y cuando X vale X, es sustituir X por su valor actual, por el valor X, y me queda una, una recta, una primera parte, la primera parte que es una recta, y una segunda parte que es aleatoria. Así obtenemos la famosa recta de regresión, que las primeras dos personas que la trabajaron fueron Galton y Pearson, que tiene pendiente, ¿verdad? Que es lo que multiplica la X, rho sigma 2 sigma 1, e intersecto, es decir, la intersección con el eje de las X, igual a mu2 menos rho sigma 2 sigma 1 mu. Aquí vemos cómo queda el resultado. Nuestra nube de puntos de altura del padre contra altura del hijo se complementa por una recta, y aparece en el gráfico los promedios que se obtienen si suponemos que las estaturas de los padres son las correspondientes a las cruces.
Esto quiere decir, estas son las esperanzas condicionales de la estatura del hijo, sabiendo que, o la media condicional, sabiendo que la estatura del padre es la que se muestra abajo. Aquí, por ejemplo, que es 61, aquí 62, etc. Podemos describir el procedimiento para usar este modelo, porque como les dije, antes yo obtuve extraordinaria esta extraordinaria recta más un término aleatorio. ¿Qué hago yo para poderla usar? Tengo que saber mu2, sigma O2, sigma 1, rho mu1. Entonces, ¿cuál es el procedimiento que sigue? Que fue el que siguió Pearson. En primer lugar, se debe estudiar una población homogénea, porque cuando digo homogénea, es no establecer, por ejemplo, los originarios de Mali son gente que están por encima, siempre están por encima de una estatura de 1,80. Así que si nosotros mezclamos a los pobladores de Mali con los pobladores, por ejemplo, del norte de los bretones, norte de África, norte de Francia, entonces no tenemos población homogénea y no va a salir cualquier. Tenemos que tomar una población más o menos y se determina entonces, se mide, esa población homogénea, se mide las alturas, se saca el promedio empírico, se saca la varianza empírica o la desviación estándar empírica y utilizo eso como los verdaderos. Eso para mí son los verdaderos. Los teoremas básicos de probabilidad estadística me dicen que si yo mido suficiente gente, eso me va a dar una idea con precisión de los verdaderos parámetros. Una vez que tengo esos parámetros, ahora mido un padre y que tuvo un hijo, o mido un padre que tuvo una hija que ahora los parámetros son distintos. Y digo, con ese hijo, ese hijo va a tener una estatura que viene gobernada por esta, pero con un término aleatorio que va a ser la poca precisión o mucha precisión que me da. Lo que es interesante, si ustedes se dan cuenta, es que, en el fondo, la variable, cuando yo conozco cuál es la estatura del padre, la dispersión de esa variable disminuye. Es decir, aumento la información que tengo y entonces por esa razón este término tiene una varianza más pequeña. Pero este término da cuenta de que hay un cierto, que resta todavía una aleatoriedad en esta regresión. Entonces, volvamos a donde voy. Esto permite construir la recta de regresión y de esta manera, al tener una nueva medida, también se puede obtener un intervalo de confianza para el hijo. Porque ¿qué? Yo tengo la media, que es lo que me da la recta de regresión, y tengo un término que es una gaussiana con una desviación estándar dada, que también la conozco. Entonces, perfectamente puedo decir que si yo busco un intervalo de confianza al 95%, al 99%, me basta simplemente calcular eso para la gaussiana con esa desviación estándar y efectivamente digo, su hijo va a tener una altura estimada de esta con una confianza de tanto, con un intervalo que oscila entre tanto y tanto con tal confianza. Bueno, ahora ¿qué pasa? Ahí eh, Pearson estaba muy bien, pero Pearson además le dijo, no, pero a mí también me interesa si yo tengo dos informaciones, la estatura del padre y la estatura de la madre, y además él tenía el diámetro del cráneo, tenía los dos brazos, etc. Yo tengo ahora un vector de medida. Pongamos el caso de que tengo el vector de medida de la altura del padre y la altura de la madre. Entonces, en la época de Pearson, el desarrollo siguió más o menos lo que acabamos de contar, complementándolo con más medidas. Es decir, que la observación depende de un vector. Con el avance del siglo XX se pudo dar un paso adelante por el desarrollo vertiginoso del álgebra lineal.
Supongamos que en lugar de estudiar la estatura del padre y del hijo, estamos interesados en la estatura de la madre, el padre y de los descendientes. Tenemos entonces, si el hogar tiene dos descendientes, que estudiar el comportamiento, tenemos que estudiar el comportamiento del vector aleatorio, estatura del padre, estatura del madre, estatura del primer hijo, estatura de la primera hija, por ejemplo, para decir algo, que es un vector de 4. Entonces podemos rehacer los cálculos que hicimos antes tediosamente, ahora con mucho más cuidado. Pero a medida que aumenta la dimensión, los cálculos son más intrincados. Y es ahí que viene en nuestro auxilio el álgebra lineal. Entonces, ahora paso a una cosa, es decir, ahora paso a la abstracción de aquello que acabo de diseñar, que fue la forma como Pearson comprendió el problema. Entonces, supongamos que tenemos que la variable y ahora son varias, tiene varias coordenadas. Estoy midiendo en cada persona, mido varias cosas. Que entonces la variable i, es decir, la variable que dice respuesta, es un vector de dimensión n. Y la variable x es un vector de dimensión n. M y n pueden ser iguales, distintos. M puede ser 1 y n va a ser todas las variables, etcétera. Puedo tener todas las combinaciones, pero la generalidad me permite trabajar con cierta libertad con respecto a la deducción que hice hace un ratito. Así, si se considera el vector conjunto y x, este tendrá dimensión m, que es el vector y, más n, que es el vector x. Supondremos sin pérdida de generalidad que las coordenadas de cada vector, que las coordenadas del vector tienen media cero. Eso no en absoluto nos quita generalidad porque nosotros podríamos centrarlo y hacer esta deducción y después añadir la media, simplemente sumar constantes en cada lado. Si este no fuese el caso, centramos las coordenadas. Entonces suponemos que las coordenadas del vector y son 0 y las coordenadas del vector x son 0. Entonces, de la misma forma que antes, queremos determinar una descomposición de y escrito ahora como una combinación lineal de x, para lo cual por sí me doy una matriz A de dimensión m por n, de tal manera que el vector x yo pueda al vector x lo pueda multiplicar por la matriz A, más z, z tiene que tener, en un análisis de dimensión, tiene que tener la misma dimensión de y, es decir, z tiene dimensión n, entonces A es una matriz de dimensión m por n, y z, que tiene dimensión n, dimensión m, es independiente de y. Esta es una abstracción de lo que yo hice hace un ratito. Entonces, la matriz de covarianza conjunta entre y y x se descompone en bloques, que es la autocovarianza de x, la autocovarianza de y la covarianza entre x e y. Hemos denotado entonces gamma de x, la autocovarianza de x, que es la esperanza de x por x transpuesta. Eso es una matriz. La autocovarianza de I, que tiene la misma definición, esperanza de I por I transpuesta, son las matrices de autocovarianza de X y de Y respectivamente, y la covarianza entre X e Y, que es la esperanza de X por Y transpuesta. No aparecen las medias porque supongo que los vectores están centrados. Entonces las medias valen cero. Si las de centro, entonces tendría que aparecer las medias. Eso es un problema menor. Y ADT denota la transpuesta de la matriz A. De esta forma, entonces ahora tengo mi ecuación. Entonces, aquí la ecuación y igual a x más z la multiplico tanto del lado derecho como del lado izquierdo por, a ver si es algo, eh, la multiplico por x transpuesta y obtengo una ecuación, obtengo que al multiplicar x por y, aquí era x por y transpuesta, me equivoqué aquí, a por x transpuesta por x transpuesta más el término que corresponde a z, pero es supuesto que el término que corresponde a z es independiente de x, entonces
al multiplicarlo por X traspuesta vale cero. Y entonces, sustituyendo la notación gamma de X por Y igual a de X por X traspuesta, multiplicando por la inversa, multiplicando a la derecha por la inversa de la matriz de autocovarianza de X, me queda simplemente esta relación. Me queda que A no es otra cosa que gamma, que la matriz de autocovarianza por la inversa de la matriz, que la matriz de covarianza entre X y Y multiplicada por la inversa de la matriz X y Y. Esto tiene las dimensiones correspondientes y no hay problema. Y si ahora quiero ver cómo es la matriz de covarianza de Z, multiplico por Y y traspuesta y desarrollo, me queda esta relación que al despejar me queda que gamma, la matriz de covarianza de Z, es simplemente la matriz de covarianza de Y menos esta matriz. Y esto recobra lo que yo decía antes, que es que en dimensión 1 la desviación estándar de la variable, sabiendo el vector, disminuye. Si sabemos ahora que X es igual a X, obtenemos que la distribución de Y, dado que X es igual al vector X, es esta expresión, que es un vector gaussiano, que tiene esta media, que tiene media gamma X por Y por gamma a la menos 1 de X, 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 y matriz de covarianza, la que calculé recientemente. Entonces ahora voy a hacer un ejercicio que le pondría yo a mi estudiante. Bueno, una vez que tiene esto, si ahora tengo al hijo, la altura del hijo la llamo X3, la altura del padre y la altura de la madre la llamo X1 y X2 respectivamente. Así que el vector que yo llamé en esta deducción vectorial XY va a ser el vector de dimensión 3, X1, X2 y X3. Y la ecuación que estoy buscando es X3 igual a alfa 1, X1, más alfa 2, X2, más algo que es independiente, tanto de X1 como de X2. Eso es gran importante. Es decir, el error, el error aleatorio que cometo, tiene que, para que el modelo funcione bien, tiene que ser independiente de ambos, de los vectores, digamos, de las variables eh, X. Entonces, lo primero que tengo que hacer es calcular la matriz A, pero ahora tengo todos los elementos dados, porque conozco la correlación entre el padre y el hijo y las varianzas y las desviaciones estándar del padre y del hijo, la correlación entre madre e hijo y la desviación estándar, y supongo, esta es una suposición, que las estaturas del padre y de la madre son independientes. Entonces, la inversa es simplemente 1 sobre sigma 1 al cuadrado por 0. Esto muestra que fuera de la diagonal sea 0, significa que la estatura del padre y de la madre son independientes. Cuando hago esto, multiplico, me queda inmediatamente mi, mi expresión, perdón, mi expresión, que era una expresión, digamos, vectorial, esta que está aquí, cuando tomo ese caso particular, me queda aquella forma vectorial, me queda con esto, y además sé cuánto vale la varianza de sigma z. ¿Y qué pasa ahora? En lugar de una recta, tenemos un plano de regresión y además un error en cada elemento de ese plano. Si dado que yo tengo X e Y, que me da un punto del plano, ¿verdad? Entonces, alrededor de eso, puedo establecer un error que me lo determina Z con esta varianza. Es interesante una cosa, una observación importante, es que la varianza no depende, la varianza es intrínseca, no depende de la estatura actual del padre y de la madre. Bueno, como antes tenía una nube de puntos en el plano, que era estatura del padre contra estatura del hijo. Ahora tengo una estatura,
una nube de puntos en el espacio donde en uno tengo la estatura de la madre, en otro tengo la estatura del padre y en otro tengo la estatura del hijo. Entonces, la nube de puntos es esta que se ve aquí y el plano de regresión es este plano que se ajusta a mis datos. Todo se hace, pero claro, esto se puede pensar, y es ahí donde es muy lindo, se puede pensar en elementos mucho más, ¿cómo decirlo?, en dimensiones mucho más grandes, y es lo que pasa cuando uno está oyendo YouTube y en YouTube le presenta a uno las canciones que le gustan. Y uno dice, ay, YouTube sabe mucho, no. YouTube lo que hizo fue un análisis de regresión a grande escala, que después volveremos sobre eso. Regresión no lineal. Claro, ahora podemos estudiar el problema siguiente. Sea f una función real de variable real y x y un vector aleatorio con densidad conjunta f de x. Y ahora no sé si son gaussianos. Tienen una densidad. Y tenemos el modelo siguiente. Y se escribe como una función de x más un error aleatorio que es independiente. La variable aleatoria, sí, que es el error, digamos, la supondremos independiente de x, centrada y de varianza sigma cuadrada. Observemos que si x es gaussiana y f de x es a más b de x, estamos en el caso considerado, ¿verdad? Porque simplemente nos va a dar que y va a ser a por b de x más x, y eso es exactamente lo que nosotros obtuvimos con la recta de regresión. En particular, tenemos, por la recta de regresión, tenemos esto, entonces A se escribe, es el intersecto, y B es la pendiente. Y ahí no hay ningún problema. Si nos restringimos al caso gaussiano y, y si nos restringimos al caso gaussiano y la función es afín, entonces nos encontramos con la función de regresión, la recta de regresión y el modelo de regresión que escogimos antes, que desarrollamos antes. Podemos seguir uno en el contexto de, bueno, sigo con A más BX, pero todavía el error. ¿Sí? Pero el error, no, perdón, el error no gaussiano. Entonces, el esquema de observación, ahora como el error es no gaussiano, tengo que buscar algo que me sustituya a decir, voy a escribir en la estatura del hijo como alfa por la estatura del padre más una vector independiente. Entonces, lo que se hace es simplemente decir, bueno, yo ahora tengo una nube de x sub y va desde un, y queremos estirar f. Entonces, f en nuestro caso, que el error no sea gaussiano, depende de los parámetros A, B, y además tenemos el parámetro sigma cuadrado, que es la varianza del error. Proponemos estimar los parámetros buscando el mínimo de la suma de cuadrados de los errores. La suma de los cuadrados de los errores es simplemente y sub i menos a más bi por x sub i. Esto es el error al cuadrado y sumo de igual a 1. Derivamos, cuando uno quiere calcular el mínimo de una función que depende de una función de dos variables, la manera tradicional es derivar e igualar a cero. Derivo igual a cero, pues de múltiples arreglos, obtengo que el estimador de mínimos cuadrados para A es la covarianza entre x e y dividido sobre la suma de los cuadrados de las x igual B es I barra, que es el promedio de la CIE, menos A sombrero por X barra, y la estimador de sigma cuadrado simplemente es donde usted vea el error, sustituya los parámetros. Aquí debería ir B sombrero. Donde I barra y X barra son las medidas empíricas, SS es la varianza empírica de las X, y gamma XY es la covarianza empírica.
Entonces, ya tenemos, es decir, el hecho de no ser gaussiano me permite construir un método que, por cierto, en el caso gaussiano, es exactamente equivalente al que yo, el que yo definía. Pero en este caso, me da eso. Y, pero ahora, pero ahora una de las cosas interesantes que tenía el caso gaussiano es que en el caso gaussiano nosotros sabemos que Ibarra, primero sabemos que A barra tiene una distribución dada, que es la distribución del coeficiente de incremento del coeficiente de correlación empírico sobre el coeficiente, sobre la suma de cuadrados. Eso tiene una distribución y este B tiene también una distribución, así que en ese caso en el caso gaussiano podemos dar una distribución. En el caso no gaussiano, no nos queda otra alternativa que suponer que n es grande y utilizar la herramienta del teorema central. Entonces, ahora vamos a modificar un poquito la cosa, porque ahora suponíamos que era lineal y que los parámetros eran A y B, era afín y que los parámetros eran A y B. A era el intersecto y B es la pendiente, etcétera, y la determino de esta manera. Pero ahora supongamos que F es no lineal y depende de un parámetro multidimensional. En el caso anterior era A, B y sigma cuadrado. Pero ahora supongamos que depende. Entonces ahora de nuevo construyo y menos f de teta por x sub i al cuadrado. En lugar de esto es f de teta en x sub i todo elevado al cuadrado. Y de nuevo, perdón, con teta como parámetro. Entonces ahora los parámetros se estiman por mínimos cuadrados. De nuevo, si el parámetro teta tiene 3 coordenadas, derivo con respecto a la primera igual a 0, derivo con respecto a la segunda igual a 0 y derivo con respecto a la tercera igual a 0. Ahora me queda un sistema de ecuaciones no lineales. Antes, los sistemas que me quedaban, sistema de ecuaciones lineales que resolvía de manera muy sencilla y que me daba esta expresión para la expresión que tengo aquí arriba para cada uno de los estimados. Ahora no, ahora tengo ecuaciones no lineales y debo recurrir de manera importante a, a calcular aproximadamente las raíces que son los estimadores. Y ahora me quedan tres cosas. Uno, calculo los estimadores por no lineal y tengo que, para hablar de la distribución de los estimadores, tengo que llamar a mi ayuda al teorema central, límite de la ley de los. Entonces, las ecuaciones para determinar el mínimo son no lineales y deben ser resueltas por los métodos ADE. Ahora, fíjense que mi problema era este. Por cierto, pongo I igual a F de T, puedo poner aquí teta, X, porque puedo poner a depender a F de un parámetro. Entonces, mi problema, en el caso de obtener N observaciones del par X e Y, lo resuelvo sin ningún problema. ¿Cómo? Aplico mínimos cuadrados, busco los estimadores de mínimos cuadrados resolviendo las ecuaciones de derivar igualado a cero. Esas ecuaciones no lineales se tienen que resolver por métodos aproximados y obtengo los estimadores. Y si el número de observaciones es grande, puedo obtener una idea o tengo una idea buena de los estimadores, de la distribución de los estimadores usando la ley de los grandes números es decir, la ley de los grandes números me va a decir que los estimadores convergen con probabilidad 1 al verdadero valor de parámetros y 2 voy a poder calcular la varianza de los estimadores y decir que tengo una distribución asintóticamente gaussiana. Entonces, fíjense ahora qué pasa con esto
ya estoy en mis últimos 10 minutos, una mirada a las redes neuronales. Debemos introducir previamente alguna anotación. Una red neuronal de tres capas, una de entrada, una capa interna y una capa de salida. Me voy a restringir a eso. Una capa interna tiene ancho L, que pertenece a los números naturales. También tiene pesos W y J y tiene constantes de C. Además, se necesita una función de activación. Una función de activación puede ser cualquier cosa, pero en general una función de activación es una función que vale 0 en lo negativo y 1 en lo positivo, o vale 0, tiende a 0 en lo negativo y tiende a 1 en lo positivo, que podría ser, por ejemplo, la distribución gaussiana, phi de x, o 2 phi de x menos 1, que es más parecida a la función de Hartree. Bueno, entonces, además de esta constituyente de una red neuronal, tenemos un par de vectores, el de entrada, ¿verdad? Y el de salida. El siguiente esquema, aquí hay dos capas. Hay la capa de entrada, dos capas internas y una capa de salida. Yo me voy a restringir a una sola capa, pero la idea es que yo tengo mi capa de entrada, cada una de los valores que están en la capa de entrada se envían a esta capa y ya van a ver cómo se combinan, y una vez que se combinan pasan a la otra capa, se le aplica la función de activación, que lo que hace la función de activación es que cuando pasa de un nivel se prende y por debajo de ese nivel vale cero. Eso es lo que es una función de activación. Pero hay muchas formas. Y después pasa una tercera capa, ¿verdad? Con la misma, con lo que voy a detallar ahora, y finalmente se llega a un ensayo. Entonces, nos limitaremos por falta de tiempo a redes neuronales de una sola capa. Entonces, los XUI, los XUJ son los datos de entrada. A cada XUJ lo multiplico por los pesos, y para cada I, que son los componentes, aquí hay L nodos, ¿verdad? Entonces, para cada nodo, yo le combino a los X sub J con pesos más un seno. Los pesos van a decir que a, 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 para el nodo I, qué proporción de los XJ, cuánto pesa el valor del equipo. Tengo esto, y ahora aplico la función de activación. ¿Qué significa? Que esto va a tener, si la función, si el valor de FI1 es mayor que un cierto umbral, se activa, por eso se llama función, y si no, lo anula. Y finalmente, como de una sola capa, obtenemos la salida, que es exactamente ahora con esta capa, con los resultados de la capa inicial, vuelvo a calcular esto. Pero el vector de salida, que va a depender de x, es f de x igual a f1,2 de x hasta f2 de lx. ¿Ven? Ese es el vector de salida, ese es el i mío. Notemos que la salida es función de los pesos y de la constante de sesgo y de la entrada. Esto lo podemos expresar como f de x igual a f de el parámetro b, el parámetro w, o el parámetro omega, que es el que contiene todos los pesos, del parámetro b, que contiene todos los sesgos, y de la entrada. Aquí W es el vector de los parámetros de peso, B es el vector de constante de sesgo, y denotamos θ por W. ¿Cómo ligar esto a un problema de regresión? Está clarísimo. Yo lo que tengo es una entrada X y tengo una salida Y, que es f de X. Para establecer esta relación se seleccionan los mejores. Y para encontrar un procedimiento definimos el riesgo cuadrático, que es nada más poner un medio aquí. No, eso no tiene ningún problema. Es para que cuando derive se me vaya de una. Entonces seleccionaremos W sombrero y beta sombrero como los argumentos que minimizan el riesgo cuadrático.
la similitud con la relación no lineal es concluyente. Una de las dificultades con este tipo de problemas es la falta de convexidad del funcional a minimizar. Me explico. Si yo tengo una función que es convexa en un espacio de dimensión infinita, en el espacio R, yo sé que si yo construyo un algoritmo que, que busca sus mínimos, derivándola, igualándola a cero, eso al ser convexa, por ejemplo, x al cuadrado, eso voy a converger al mínimo global. Sin embargo, lo que pasa con las redes neuronales y con los problemas de regresión no lineal, por cierto, es que el buscar los puntos críticos, es decir, los puntos que hacen que el gradiente sea cero, no nos lleva sino a puntos críticos, es decir, en particular, eh, en particular a extremos locales, que podrían ser máximos o mínimos, y ahí tendría que identificar. Eso es un problema, pero más no tomando en cuenta esta dificultad, que no la toman en cuenta la gente que hace redes neuronales, ellos derivan e igualen a cero. Pero necesitan, como les dije, que el problema es las ecuaciones son no lineales. Miren aquí, el algoritmo utilizan el algoritmo de descenso por el gradiente e ir ajustando los parámetros a partir de unos datos, buscando el set de parámetros que disminuyen paulatinamente. Entonces, si denotamos por gradiente teta, el gradiente con respecto a la variable vectorial teta, entonces lo que queremos calcular es el gradiente, que se calcula muy fácil, porque quité el 2 con la derivada, y igualo que esto sea igual a 0, me da que esto igual a 0, y entonces voy a buscar los ceros en la función teta del funcional i menos f de teta x multiplicado por el gradiente. El algoritmo más popular en redes neuronales es el descenso por gradiente, que paso a describir de manera abstracta. Sea una función continuamente diferenciable y queremos buscar el punto que hace cero el gradiente, entonces construyo un algoritmo iterativo z de t más 1 igual a z de t menos eta, que es un parámetro para hacer que el algoritmo converja por el gradiente de G, pero evaluado al punto anterior. Bajo condiciones de convexidad u otras, se tiene que Z de T converge al extremo que yo estoy buscando. Entonces, por el paso al límite de los dos lados, se tiene que el gradiente de Z es igual a cero y el parámetro eta es de calibración y se usa acelerar. Eso es lo que hace todas las redes neuronales que determinan nuestras preferencias, por ejemplo. Podemos regresar a nuestro problema, lo escribo específicamente cuál es la función, el algoritmo para buscar los tetas es un algoritmo recursivo de esta forma, y el vector x, como yo necesito tener fijo x tilde e y tilde, yo utilizo eso, una parte de los datos del problema como parte de entrenamiento, y y voy buscando que efectivamente vaya decreciendo el riesgo. El resto de la muestra el resto de la muestra que la debo guardar, me permite decir, una vez conseguido los parámetros, que también como describe la salida que yo tengo, cuánto diferencia de la salida. La mayoría de los software en línea tienen sus rutinas que lo hacen automáticamente. Bueno, ya llegamos al final. Quizás una cosa. Yo lo que dije es que la red neuronal me permite la forma conceptual de la red neuronal establece un paralelismo inmediato con la regresión no lineal. Ahora bien, yo puedo dar la vuelta, no tuve tiempo, porque para eso me hubiera tenido que quitar todo el problema. Yo puedo dar la vuelta y ver que si el número de nodos de la capa intermedia tiende a infinito,
mi problema que me construyo con la red neuronal lo puedo identificar con un modelo de función gaussiano como con el que comenzamos al comienzo. Y ahí la cosa es mucho más fácil y se establece un vínculo entre la red neuronal de capas y un problema de regresión bayesiana que en algún otro momento contaré. Espero que ya llegamos a la hora. Espero que estas ideas sueltas hayan dado una idea de cómo el problema que empezó a finales del siglo XIX se proyecta en los tiempos actuales. Muchísimas gracias a todos los amigos que me han venido a escuchar. Muchas gracias, Chichi. Gracias por la conferencia. Em, Podemos usar unos minutos para preguntas o comentarios. Entonces, por favor, si alguien tiene una pregunta, levante la mano. No veo. Benjamín, Benjamín está. Ah, ok. Benjamín, por favor. Gracias, Carlos. Bueno, mira, en primer lugar quiero saludar a Chichi, quien hace algunos meses, pues que desde su última visita a Caracas, que no tenía oportunidad de saludar y bueno, felicitarlo por esta extraordinaria charla que nos puso a entender a muchos que utilizamos este tipo de métodos para nuestras investigaciones, a entender un poco mejor lo que hacemos. Quería hacer primero un comentario y después una pregunta. El primer comentario es que lo último a lo cual te referiste, que es, digamos, en fin, cómo optimizar problemas complejos mediante minimización de cuadrados, utilizando, bueno, las técnicas no lineales que mencionaste. Si esto se relaciona, el comentario es que creo que se relaciona mucho y que pudiera ser un algoritmo útil para aplicarlo en estos temas de inteligencia artificial, con un paper muy famoso de un científico venezolano, Mario Becky, que es el nombre técnico es recocido simulado, en donde se busca la minimización de los errores, simulando un recocido de materiales, digamos, utilizando la ley de Boltzmann, que es parecida de alguna manera, perdón, la ley no de Boltzmann, sí, la ley de distribución de Boltzmann, pero que es parecida de alguna manera a los errores de Gauss, pero no son exactamente iguales. Entonces, por cierto, ese es el paper más citado, el paper producido por un científico venezolano más citado en la literatura universal. Creo que ese paper ha sido citado más en la literatura científica que la propia Biblia, ¿no? Que muchos digamos, lo toman también como literal, como que si fuera un objeto científico. Entonces, bueno, quería un poco, si pudieras comentar un poquito, si esa técnica de recocido simulado, que seguramente la conoces, pudiera ser utilizado como algoritmo eficiente en la búsqueda en la minimización de errores, sin caer o tratando de evitar caer en los mínimos locales, que es un tema, digamos, importante, digamos, en las técnicas de optimización de muchas variables. El otro comentario que quería hacer es una pregunta realmente. Una pregunta muchas veces, y creo que es una pregunta muy fundamental en la ciencia, porque muchas veces se utilizan las correlaciones, y de lo que estuviste hablando una hora o conferencia, es básicamente la correlación entre variables. Y muchas veces se utilizan las correlaciones como que si fueran relaciones de causa-efecto. Y entonces se intenta utilizando por ejemplo el valor del coeficiente de correlación, de alguna manera admitir una determinada teoría o rechazar una determinada teoría. Y bueno, ¿por qué es un problema fundamental en la ciencia? Bueno, porque en realidad en ciencia nosotros podemos falsificar teorías mediante evidencia empírica, pero es muy difícil admitir teorías mediante evidencia empírica. Entonces muchos tratan de utilizar el coeficiente de correlación como un elemento, entre comillas, objetivo para admitir una determinada teoría en contraposición de otra teoría que pudiera tener, digamos, relaciones distintas entre las variables involucradas. Entonces, bueno, mi pregunta es, bueno, que hasta qué punto estos parámetros, digamos, que surgen de los análisis estadísticos de los datos, pueden ser utilizados para establecer relaciones causa-efecto entre variables que el método estadístico indica que están correlacionadas. Gracias otra vez,
Chichi, por la muy interesante y amena conferencia que nos acabas de brindar. Eh, la, la, la pregunta de Benjamín, el comentario de Benjamín, está el comentario y la pregunta. Los dos son, la pregunta creo que no podré responderla, aunque voy a hacer un comentario breve, pero el comentario sí lo voy a responder. Uno, yo soy un gran seguidor del artículo de Mario y me parece que es un orgullo para cualquier venezolano. Cuando yo estoy en círculos de gente que estudia algoritmos estocásticos y menciono que el artículo de Mario Becker de recocido simulado es de un venezolano, se impresionan porque venezolanos no deberíamos saber, no deberíamos saber tanto. Pero lo más importante es que no es eso, es simplemente una valoración, sino que efectivamente eh, el algoritmo de descenso por gradiente es uno de los algoritmos estocásticos, que uno de los mejores es el algoritmo de Mario, que está emparentado también con el algoritmo de Metrópolis, está emparentado siempre dentro de ese contexto de la mecánica estadística. Y yo, por cierto, creo que voy a dirigir a un estudiante venezolano en redes neuronales y me acabas de dar una idea extraordinaria. Y es tratar de incorporar en la búsqueda de mínimos en una red neuronal el recocido simulado. Podría ser muy interesante y a lo mejor se pueden comparar con los métodos tradicionales. Pero por supuesto, en conclusión, uno, es uno de los artículos más importantes en esta área de encontrar mínimos. Dos, efectivamente, muchas veces puede ser superior a el estadístico, al gradiente por deceso. Eso en primer lugar. En segundo lugar, sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo. El problema del mal uso de la correlación en el caso gaussiano se sabe lo que es perfectamente, es eso que yo tengo una variable y con la correlación puedo conseguir la parte, tengo dos variables, puedo conseguir qué parte es proporcional a la otra y qué parte, y tengo un porcentaje independiente. Eso en el caso gaussiano. En el caso no gaussiano, la correlación es simplemente una muestra de una cierta variación lineal. Si una crece, la otra crece, pero sin ningún tipo de relación causa-efecto que muchos artículos, en particular los filósofos de la ciencia, utilizan. A la correlación, justo peso, ¿verdad? Y pienso que eso tú tienes toda la razón y más bien nosotros, los estadísticos, no deberíamos cansarnos de insistir que la correlación en el caso gaussiano está bien determinada y se sabe que sabe, y no es relación causa-efecto, número uno, es una relación que muestra la proporción de una variable que está contenida en otra, más un término aleatorio, número uno, y número dos, que en el caso no gaussiano es más difusa el sentido de la correlación como medición de cierta independencia. Hay otras medidas, hay por ejemplo la coherencia que usamos con María Eugenia en la determinación de la importancia del fenómeno del niño en el crecimiento de la población en el crecimiento de casos de paludismo en Guayana y en Sucre, que cambia la condición por otro tipo de cosas, coherencia, que está más emparentada con ciertas ideas de autismo. Bueno, pero muchísimas gracias, me parece extraordinaria tu comentario. Muchas gracias, Benjamín y Chichi, por la respuesta. ¿Hay alguna otra pregunta? Ricardo Ríos, sí. Rico, adelante. Gracias, buenas tardes. Hola, Chichi. No se te oye muy bien. Aló, ¿se oye? Es muy bajito. Se oye muy bajito. No sé qué hacer porque estoy pegado al micrófono. Ah, ¿no se oye? Sí, yo oigo. Ah, ok.
Bien, Chichi, qué buena charla, qué maravilla, felicitaciones. Eso es un tema muy complejo para presentarlo tan bien y tan resumido. Yo creo que la gente acá que no trabaja regresión estadística en general se ahorraron la lectura de un montón de libros. Muy, muy buena, felicitaciones. Una cosa sobre el comentario de Benjamín del recocido simulado y lo que tú complementaste con el Metrópoli Hastings y la versión que pones ahí del gradiente, por descenso pues, del gradiente, que es una versión de Robin Monroe, esa ETA que trata de minimizar el valor entre el punto estimado y el valor alcanzado. Yo creo que en el caso de la media de la distancia cuadrática, de los mínimos cuadráticos, en esos modelos no lineales, eh, son equivalentes el recocido simulado y el método del gradiente. Por eso que mencionaste la convexidad, ya que vas a hacer una tesis allí, pon a alguien a sudar la tinta para ver la equivalencia de esas dos cosas, porque parece que ahí hay un tema muy importante a explorar. Y la otra cosa muy corta es cuando no hay supuestos sobre las distribuciones y uno reconstruye la función de regresión a partir de los datos, me refiero a la estimación no paramétrica, donde uno no supone distribuciones subyacentes, salvo que pertenezcan la densidad que mencionaste, la densidad de los datos, pertenezcan a una determinada familia. En ese caso, permite interpretar, pues, creo yo que ilustraría mejor el valor de la correlación como no explicación de causa-efecto, porque ahí se caspa de, como lo que muy bien precisaste, el caso gaussiano. Un fuerte abrazo. Quizá para decir, para reiterar lo que decía Rico, sí, hay mucha relación. En general, el gradiente por descenso es un algoritmo estocástico, el Metropolis Hastings es otro algoritmo estocástico del regresivo simulado. Quizá me faltó añadir que la tesis de doctorado de un exalumno mío que no hizo el doctorado conmigo, sino con mi gran amiga que falleció, María Uflo, es David Márquez, que da elementos muy interesantes y lo publicó en Annals of Applied Probability de la convergencia de la una demostración matemática de la convergencia de lo que ya se sabía. Los matemáticos muchas veces demostramos lo que ya mucha gente sabe, por cierto. Lo que ya se sabía, David Márquez en su tesis doctoral que publicó en Annals de Applied Probability da los elementos teóricos de convergencia, velocidades de convergencia para el recocido simulado. Y ese artículo ha quedado un poco marginado, pero es un artículo al que uno podría, si quiere dar elementos como los que Benjamín está proponiendo, uno tendría que recurrir para comparar entre el gradiente por descenso y el algoritmo de recursivo simulado. Lo tengo ahí anotado. Y sí, hay redes neuronales que en lugar de utilizar la formulación paramétrica, trabajan con la formulación no paramétrica, pero todavía yo ahí no he entrado. Estoy empezando a estudiar redes neurales, y por la presión del medio, para decirlo de alguna manera. Hay que estudiar las cosas que pasan en el tapiz. Muy bien, muchas gracias. ¿Algún otro comentario o pregunta? Bueno, Chichi, un breve comentario. Tú mencionaste el método iterativo para minimizar en el caso de funciones convexas. En la práctica, eso, determinar si el método converge es un problema complicado o es fácil de resolver. Si son convexas, hay métodos estándar, que no son fáciles, pero digamos, tú sabes dónde montarte en el caballo y seguir.
si no es convexa, sino que tiene una cierta propiedad de convexidad, entonces también hay método. Si la cosa no es convexa, tú lo que puedes decir es que llegas a mínimos locales, y esos mínimos locales en realidad disminuiste, disminuiste realmente el riesgo, pero podrías partir. eh, hay toda una tecnología ahora con las Mm, grandes masas de datos que están allí. Y bueno, sí, se demuestran convergencias, pero no siempre a lo que uno quisiera. muy bien. Muchas gracias. María Eugenia, ¿tiene una pregunta? Sí, ya va. Hola, Chichi, ¿cómo estás? Hola, Mira, amiga. Chichi, ¿y qué opinas tú de los modelos lineales, modelos lineales generalizados que usamos mucho en los sistemas biológicos, donde tratamos como de linealizar la relación, utilizando, claro, variables que no tienen distribución normal, pero entonces ajustamos esa distribución, pero seguimos usando ese contexto lineal en vez de pasarnos a un modelo no lineal? ¿Qué opinión te merece a ti eso? eh, en general, los modelos lineales generalizados que violan las reglas de los modelos clásicos, ¿no? Que si los errores gaussianos, tal, qué sé yo, que estás en la familia exponencial, la robustez que tienen, y eso es lo que realmente yo valoro de investigación biológica y de medicina y química, es que en general esos modelos dicen, bueno, no estamos en el paradigma gaussiano, no estamos, estamos todavía en el paradigma lineal, pero como no estamos en el paradigma gaussiano, ¿qué hacemos? No podemos agarrar mínimos cuadrados, porque mínimos cuadrados se demuestra que tiene una varianza muy grande, pero sí tenemos la función de verosimilitud. Entonces, tenemos la función de verosimilitud que la podemos escribir si tenemos más o menos una idea de la densidad de los errores que estamos tratando, de las variables que estamos tratando. Podemos escribir la función de verosimilitud y minimizarla, que no cuesta más que una minimización de mínimos cuadrados cuando tiene una función no lineal horrorosa. Entonces, esos, los, 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 los modelos lineares generalizados, usando la función de verosimilitud, es difícil, es complicado. Te creas el GLIM, por ejemplo, hay mucho software de R que te lo hace y tiene una teoría por detrás muy linda. Y es que cuando tú estimas con máxima verosimilitud y tu densidades cumplen cierta, Kramer demostró que los teoremas, que la normalidad asintótica, si tienes suficiente datos, vale. Entonces, eso es el sustrato epistemológico de por qué los mínimos los modelos lineales generalizados funcionan muchas veces muy bien. No siempre. Hay que, a veces tú y yo hemos tenido experiencias de ese tipo donde no funcionan, pero bueno, pero muchas veces funcionan bien y esa es el sustrato epistemológico, pienso yo, sin... Ujú. Sí, sí, chévere, gracias. Muy bien. Bueno, si no hay otra pregunta o comentario, quisiera agradecer de nuevo a Chichi por su conferencia de hoy, ya que ha generado tanto interés y los invitamos al próximo seminario dentro de un par de meses, que será anunciado oportunamente. Muchas gracias, Chichi. Un placer haberte visto y haberte presentado. Muchísimas gracias. Cuenten conmigo, ustedes saben todos que cuentan conmigo, en particular Mario Eugenio, que me tiene olvidado. este, que cuentan conmigo, yo estoy muy, muy ligado con la realidad venezolana. Tengo un estudiante de doctorado y ahora voy a tener probablemente uno de maestría y uno de doctorado también. Y además interactúo con gente en Carabobo, gente en la central. Estoy y con mi academia, sobre todo, ¿cierto? Bueno, quiero dar las gracias a Chichi, a Carlos y a todos los asistentes por este excelente seminario.
Y bueno, tal como mencionó Carlos, dentro de 2 meses tendremos nuestro próximo seminario, es decir, en junio. Gracias por su asistencia. Muchísimas gracias, hasta luego. Luego.